El clic de sus costosos tacones sobre la lujosa alfombra de primera clase fue una declaración de guerra. A bordo del vuelo 815 de Astrius Airlines de Nueva York a Londres. Todos los pasajeros estaban acomodados. La cabina vibraba con silenciosa anticipación. Pero una mujer, vestida con un impecable traje blanco de Chanel, permanecía de pie junto al asiento 2A con una mirada gélida. El hombre sentado allí, un hombre negro con traje sastre que leía un informe en su tableta, levantó la vista con calma. Ella no preguntó. Exigió: «¿Estás en mi asiento?». Sus palabras no eran solo una declaración, sino una acusación impregnada de una tácita asunción de autoridad. ¿Qué sucede cuando el privilegio sin control choca con un objeto inamovible de poder silencioso? Esta no es solo una historia sobre un asiento en un avión. Se trata de un choque con la realidad. Una impactante revelación de poder y del duro e implacable karma que sigue cuando confundes un rey con un peón. Antes de empezar, comenta desde donde estás viendo la transmisión hoy y asegúrate de suscribirte porque la historia de mañana es una que no te querrás perder. Ahora, entremos en materia. El aire en la cabina de primera clase del Boeing 787 Dreamliner estaba meticulosamente climatizado, perfumado con un ligero aroma a té blanco y bergamota. Era un santuario de privilegio, una burbuja tranquila que flotaba a kilómetros de la tierra. Julian Sinclair había elegido específicamente Astrius Airlines por su reputación de servicio impecable y discreto. Como director ejecutivo de Helios Unebaschens, líder mundial en tecnología de energías renovables, su vida era un torbellino de reuniones de alto riesgo y vuelos transatlánticos. Estas 7 horas en el aire eran suyas para descomprimirse, para elaborar estrategias, para simplemente ser. Estaba absorto en un análisis de proyecciones trimestrales cuando una sombra cayó sobre su tableta. Levantó la vista hacia el rostro de una mujer que parecía esculpido en hielo. Tenía casi 50 años, una melena rubia impecablemente peinada, penetrantes ojos azules y una boca apretada en una firme línea de desaprobación. Su traje blanco era tan brillante que casi dolía mirarlo. «Creo que está en mi asiento», dijo. Su voz era baja, pero tenía el filo de un diamante. Julian le ofreció una sonrisa educada y practicada. Estaba acostumbrado a sortear las agresiones sutiles y manifiestas que a menudo conllevaba ser un hombre negro en entornos de extrema riqueza y poder. «No lo creo. Mi tarjeta de embarque dice 2A». Señaló con calma la funda del billete que descansaba sobre la consola de madera pulida a su lado. La mujer, Caroline Harrington, ni siquiera la miró. Lo recorrió con la mirada de pies a cabeza. El traje Brioni a medida, el reloj P.C. Philippe, la serena confianza en su mirada, y lo descartó todo. En su mente, ya había escrito su historia. Una contratación por diversidad, un atleta, un músico con suerte. Alguien que había ascendido y no entendía las reglas tácitas. «Debe haber un error», espetó ella, endureciendo la voz. «Soy clienta de primera categoría, medallón platino y millonaria de esta aerolínea. Siempre me siento en la 2A. Por favor, revise su billete de nuevo. Quizás esté en la 22A». La condescendencia era palpable. Julian sintió la familiar y lenta indignación, pero mantuvo la compostura. Había negociado acuerdos multimillonarios con astutos oligarcas y gobiernos extranjeros hostiles. No se pondría nervioso por esta mujer. «Estoy bastante seguro de mi número de asiento», respondió con tono sereno y firme. «Pero me alegraría que una azafata se lo aclarara si lo desea». Esta oferta de una solución pacífica pareció enfurecerla aún más. Era un desafío a su autoridad absoluta. «No necesito una azafata», espetó, alzando la voz lo justo para que los demás pasajeros de la cabina se giraran. Un ejecutivo de Goldman Sachs en la 3B bajó su Wall Street Journal. Una famosa actriz en la 1 de la miró por encima de sus gafas de sol. «Necesito que se mueva ya». Una azafata llamada María, con el rostro de una forzada cortesía, se acercó apresuradamente. «¿Hay algún problema, señora?». Caroline se volvió hacia ella.
Sí, hay un problema. Este hombre está en mi asiento y se niega a moverse. Lo hizo parecer como si Julian fuera un polizón, no un cliente. María pasó la mirada del rostro imperioso de Caroline al tranquilo de Julian. Echó un vistazo a la tableta que tenía en la mano, que mostraba una compleja tabla de datos bajo el título Proyecciones de rendimiento solar del cuarto trimestre de Helios Unebascens. ¿Me permite ver su tarjeta de embarque, señora?, le preguntó María a Caroline con la voz ligeramente temblorosa. Caroline se burló como si la petición fuera un insulto personal. Rebuscó en su bolso Birkin de Hermes, sacó su tarjeta y se la tendió a María. C2A. Ahora, ocúpese de esto. María miró la tarjeta y una leve confusión cruzó su rostro. Luego se volvió hacia Julian. Señor, lamento mucho molestarlo, ¿pero puedo ver la suya también? Julian accedió sin decir palabra. Desbloqueó su teléfono y le mostró la tarjeta de embarque digital que mostraba claramente su nombre. Julian Sinclair y su asiento 2A. María miró entre las dos tarjetas, con una expresión cada vez más asustada. Era como un ciervo deslumbrado, atrapada entre un objeto inamovible y la fuerza imparable de su derecho. Vio dos tarjetas válidas para el mismo asiento. Era un fallo del sistema raro pero grave. Su formación dictaba el protocolo, se disculpó efusivamente y rechazó a uno de los pasajeros, normalmente el de menor estatus o el que reservó más tarde. Pero Caroline ya había declarado su estatus superior. Y Julian Sinclair, su nombre le sonaba. Señora, parece que ha habido un error de reserva en nuestro sistema, comenzó María con voz tranquilizadora. Lo siento mucho. Tenemos otro excelente asiento de ventanilla disponible en el 4A. Y, por supuesto, le ofreceremos un vale de viaje considerable por las molestias. El rostro de Caroline se sonrojó. ¿Un vale? ¿Otro asiento? ¿Está loca? No quiero otro asiento. Quiero mi asiento, el que ocupa él. Quítenlo. La palabra él flotaba en el aire, cargada de prejuicios. No veía a un pasajero de primera clase. Veía un obstáculo, un usurpador que no pertenecía a su grupo. Julian había permanecido en silencio, observando. Había visto esto antes en diferentes escenarios. Era una jugada de poder, pura y simplemente, pero su veneno era excepcional. Decidió hablar, su voz cortando la tensión con una autoridad serena. No hay necesidad de reprender al personal, dijo, mirando directamente a Caroline. Es un error del sistema. Estas cosas pasan. No me hables, espetó. No tienes ni idea de con quién estás hablando. Sé que estoy hablando con una mujer que causa un alboroto innecesario y retrasa la salida de este avión, replicó Julian, con la paciencia finalmente agotada. La oferta del asiento 4A es perfectamente razonable. Te sugiero que lo aceptes para que todos podamos irnos. Se quedó boquiabierta. Que él se atreviera a sugerir lo que ella debía hacer era, a sus ojos, la mayor transgresión. Ya no solo estaba enojada. Estaba ardiendo de rabia. Esto es inaceptable, gritó, y su voz resonó en la cabina, ahora silenciosa. Quiero a tu supervisor. Quiero al capitán. Quiero que este avión dé la vuelta. Me quedaré con tu puesto, le espetó a María. Y me quedaré con él. Señaló a Julian con un dedo tembloroso y con la manicura perfecta. Expulsado del vuelo y vetado de por vida de la aerolínea. El sobrecargo, un hombre de aspecto severo llamado David, llegó, seguido poco después por el primer oficial. La situación había escalado más allá de una simple disputa por el asiento. Ahora era una confrontación en toda regla con Caroline Harrington en su epicentro volcánico. Las puertas de la cabina estaban cerradas. Estaban a punto de retirarse de la puerta del JFK, y Julian Sinclair permanecía sentado en su asiento, observando, esperando y preguntándose hasta dónde estaría dispuesta a llegar esta mujer con su espectacular despliegue de arrogancia. La llegada del primer oficial, un hombre de sienes plateadas y aire de autoridad sensata llamado Capitán Miles Foster,
no logró calmar la furia de Caroline. Al contrario, la envalentonó. Ahora tenía un público cautivo de figuras de autoridad a quienes podía dar sus órdenes. «Capitán, me alegra que esté aquí». Empezó a pasar por alto al sobrecargo por completo. Este auxiliar de vuelo, señaló con desdén a María, ha sido un completo inútil. Este hombre, su mirada se posó en Julian con renovado veneno, está en mi asiento asignado y se niega agresivamente a moverse. Soy miembro ejecutivo Platino Premier y este es el servicio al cliente más pésimo que he recibido. Exijo que lo retiren de inmediato. El capitán Foster escuchó pacientemente, su mirada pasando del rostro enfurecido de Caroline al estoico de Julian. Había visto a muchos pasajeros con derecho, pero esta era una clase magistral. Señora, dijo, con voz tranquila y profunda, una voz entrenada para inspirar confianza en las turbulencias. Mi sobrecargo me ha informado del error de asiento duplicado. Es un fallo lamentable de nuestro sistema y le pedimos disculpas. Sin embargo, la solución ofrecida, reubicarlo en otro asiento de primera clase y compensarlo, es nuestro protocolo estándar, y francamente, muy generoso. ¿Protocolo? Caroline rió, con un sonido cortante y sin humor. No me importa su protocolo. Me importa mi asiento. Mi empresa tiene una cuenta corporativa multimillonaria con Astrius. ¿Tiene idea del nivel de negocio que ofrecemos? Julian decidió que era hora de intervenir de nuevo. Con el debido respeto a todos, esto ya ha durado demasiado, dijo, poniéndose finalmente de pie. Era alto, más de 1,80 metros, y su presencia pareció cambiar sutilmente la dinámica de poder en el pasillo. Ya no era solo un hombre sentado. Era un hombre que se mantenía firme. No se hablará de mí como si no estuviera aquí. Y no se me retirará. Soy un pasajero con boleto en mi asiento asignado si no lo consigo. Hizo una pausa, al darse cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Es Harrington, espetó. Caroline Harrington. Un destello de reconocimiento cruzó el rostro del capitán Foster, pero fue fugaz. Lo descartó como una coincidencia. El nombre no era raro. Señora Harrington, continuó Julian con voz de acero pulido. Si la señora Harrington no está dispuesta a aceptar una alternativa perfectamente adecuada, quizá debería ser ella quien desembarque y tome un vuelo posterior. Se oyeron jadeos en la cabina. El ejecutivo de Goldman Sachs se atragantó con el agua. La actriz tenía la mandíbula floja. No solo la había desafiado, sino que le había devuelto la amenaza. Caroline Harrington lo miró fijamente, sus ojos azules brillando con una mezcla de sorpresa y odio puro ante la audacia de este hombre, este don nadie. Fue la gota que colmó el vaso. Su fachada de control aristocrático, cuidadosamente construida, se hizo añicos por completo. ¿Cómo se atreve?, susurró, con la voz temblorosa de rabia. ¿Quieres saber quién soy? ¿De verdad quieres saberlo? Metió la mano en su bolso Birkin de nuevo, esta vez sacando una billetera delgada y elegante. No sacó un permiso de conducir ni una tarjeta de crédito platino. Sacó una tarjeta de visita de papel grueso con un sencillo logotipo de estrella plateada en relieve, el logotipo de Astrius Airlines. No se la entregó al piloto ni a la azafata. La extendió frente a Julian, con mano temblorosa. «Léela», ordenó. Julian tomó la tarjeta. El nombre estaba impreso en letras claras y autoritarias: Caroline M. Harrington. Debajo, un solo título: presidenta del Consejo y accionista mayoritaria de Astrius Aviation Group. Silencio. El zumbido del sistema de ventilación pareció rugir en el repentino vacío absoluto de sonido. El rostro de María palideció. El sobrecargo, David, parecía como si le hubiera caído un rayo. La calma profesional del capitán Foster finalmente se rompió. Sus ojos se abrieron de par en par con un horror creciente. Ahora comprendió el destello de reconocimiento. Harrington, como Alistair Harrington, el legendario y solitario fundador de Astrius Airlines, quien había fallecido hacía 6 meses. Era su hija, su única heredera,
la mujer que de la noche a la mañana se había convertido en la persona más poderosa de toda su corporación global, la dueña del avión en el que estaban sentados. Julian bajó la vista hacia la tarjeta y luego volvió a mirarla a la cara. La rabia seguía presente, pero ahora se mezclaba con una sonrisa escalofriante y triunfante. Acababa de lanzar una bomba nuclear en primera clase y disfrutaba de las consecuencias. Sintió un nudo en el estómago. Ya no era una simple pasajera con derecho. Era algo mucho más peligroso. Le devolvió la tarjeta. Su expresión era indescifrable. Caroline se volvió hacia la tripulación, aterrorizada. Entonces, dijo, con la voz impregnada de una victoria venenosa, intentémoslo de nuevo. Van a sacar a este hombre de mi asiento o llamaré a mi consejo corporativo para iniciar los trámites de despido de todos y cada uno de ustedes, empezando por usted, capitán. El capitán Foster estaba atrapado. Su deber era garantizar la seguridad y las normas del vuelo. Pero su carrera y la de su tripulación estaban ahora en suspenso. El desequilibrio de poder era absoluto. Miró a Julian con una disculpa silenciosa en los ojos. Julian la vio. Comprendió la insostenible situación en la que se encontraban. Resistirse ahora no lograría nada más que arruinar las vidas de la tripulación, que simplemente hacía su trabajo. Había perdido la batalla, pero su mente ya estaba cambiando, analizando la guerra. El director ejecutivo que llevaba dentro tomó el control, evaluando el carácter de quien ostentaba el máximo poder sobre una aerolínea multimillonaria. Y lo que vio lo aterrorizó. Mezquino, vengativo, racista, inestable, con una dignidad silenciosa que pareció vaciar por completo el momento triunfal de Caroline. Julian Sinclair recogió su tableta y su chaqueta. No la miró. Miró a María, la azafata, que había quedado atrapada en el fuego cruzado. No pasa nada, le dijo en voz baja, sin ira. ¿Dónde quiere que me siente? Caroline Harrington lo vio irse, con una sonrisa satisfecha y petulante en los labios. Había ganado. Había afirmado su dominio. Se hundió en el cálido cuero del asiento 2A, el asiento por el que había luchado, su asiento. Pero cuando el avión finalmente se alejó de la puerta, la victoria se sintió extrañamente vacía. Había conseguido lo que quería, pero la mirada en los ojos de Julian Sinclair, no de derrota, sino de fría y lúcida evaluación, permaneció en su mente como una premonición. El resto del vuelo a Heathrow fue un estudio de contrastes. Para Caroline Harrington, fue un ejercicio de poder absoluto. La tripulación, ahora plenamente consciente de quién era, la trató con una distinción, normalmente reservada para la realeza. El sobrecargo, David, decantó personalmente una botella de Chateau Margaux de 1998 que no estaba en el menú habitual, explicando que pertenecía a las reservas privadas del presidente. El chef salió a asesorarla personalmente sobre una comida a su medida. Cada necesidad fue anticipada, cada petición atendida antes de que se completara. Sin embargo, Caroline sintió un vacío profundo e inquietante. Había esperado sentirse reivindicada, poderosa. En cambio, se sintió aislada. Los demás pasajeros de primera clase, que habían presenciado su despliegue, ahora evitaban su mirada. Los susurros cesaban cada vez que los miraba. Había convertido su santuario en una sala del trono, y al hacerlo, se había convertido en prisionera. Sus pensamientos se dirigieron a su padre, Alistair Harrington. Él había convertido a Astrius, a partir de 2 destartalados aviones de hélice, en un coloso global. Era un hombre brillante, despiadado y profundamente reservado que había gobernado su imperio con mano de hierro. Amaba la mecánica del vuelo, el olor a combustible para aviones, la intrincada danza de la logística. Había despreciado la política de las salas de juntas en público. En sus últimos años, se había convertido en un recluso, y Caroline, su única hija, se había mantenido a distancia, más como una beneficiaria financiera que como una verdadera heredera de su legado. Ahora todo era suyo. El peso de aquello era sofocante.
Se sentía como una impostora, haciendo de reina porque no sabía cómo ser líder. El incidente con el hombre en su asiento no se trataba del asiento. Se trataba del control en una vida que sentía terriblemente fuera de control. Exigir ese asiento específico era una búsqueda desesperada de un pedazo de tierra firme. Había estado probando los límites de su nuevo poder, y el resultado le dejó un sabor amargo. Había humillado a un hombre y aterrorizado a la tripulación de vuelo para reclamar 2 metros cuadrados de cuero y plástico. La victoria le pareció patética. Mientras tanto, Julian Sinclair, ahora sentado en el 4A, estaba viviendo un viaje muy diferente. Tras el dolor inicial de la humillación pública, su mente analítica había tomado el control por completo. No estaba enojado. Estaba profundamente preocupado. Discretamente usó el wifi del vuelo para hacer una búsqueda rápida sobre Caroline M. Harrington. Los resultados fueron escasos. Unas cuantas páginas de Sociedad de años atrás, una breve mención en el obituario de su padre. Era un fantasma, una incógnita que ahora controlaba una flota de más de 800 aviones, el sustento de 70.000 empleados y la seguridad de millones de pasajeros. Lo que había presenciado no era el comportamiento de un líder seguro de sí mismo. Era la arremetida de una persona profundamente insegura y prejuiciosa. Una aerolínea es una compleja maquinaria de logística, protocolos de seguridad y capital humano. Requiere un liderazgo firme y racional. Caroline Harrington era una cerilla encendida en un hangar lleno de combustible de aviación. Escribió un correo electrónico cifrado y seguro a su directora de riesgos en Helios Unebastions, una mujer brillante llamada Dra. Aeris Thorne. Asunto: Estrellus Aviation Group. Evaluación urgente. Aeris, he tenido un encuentro personal revelador con la nueva accionista mayoritaria de Astrius, Caroline Harrington. Mi evaluación preliminar es que su temperamento no es el adecuado para un puesto de liderazgo de esta magnitud. Su toma de decisiones parece estar impulsada por el ego y los prejuicios, no por la lógica. Quiero que comiences a analizar A de forma discreta pero profunda. No me interesa el rendimiento de sus acciones. Quiero saber sobre su integridad operativa. Revisar las conversaciones en los foros de pilotos y mecánicos. Revisar sus contratos de mantenimiento recientes. ¿Ha habido algún cambio en los proveedores de piezas desde la muerte de Alistair Harrington? ¿Ha habido un aumento en las quejas de la FAA o en los informes internos de denunciantes? Comparar su historial de seguridad de los últimos 12 meses con el promedio del sector. Nuestra cuenta corporativa con ellos es considerable, pero lo más importante es que cientos de nuestros empleados vuelan a Astrius cada semana. Tengo el presentimiento de que la corrupción empieza desde arriba. Veamos si podemos encontrar pruebas antes de que se convierta en un fallo sistémico. La discreción es primordial. Saludos, Julian. Pulsó el botón de enviar justo cuando el avión iniciaba su descenso hacia Londres. Miró por la ventana las extensas luces de la ciudad. Le habían faltado al respeto públicamente, pero ya no pensaba en el desaire personal. Pensaba en la causa y el efecto, en las sutiles grietas que aparecen en los cimientos de una organización mucho antes de que toda la estructura se derrumbe. La mujer del asiento 2A no era solo un problema para él. Era una catástrofe potencial para todos los que volaban en su aerolínea. Al aterrizar, Caroline fue la primera en bajar del avión. Un equipo de aduladores miembros del personal de tierra la recibió en la pasarela. La llevaron rápidamente a una sala privada, aislándola del mundo real. Julian desembarcó silenciosamente como cualquier otro pasajero. Mientras caminaba por la terminal, su teléfono vibró. Era un mensaje de R.S. Thorne. Mensaje recibido. Reus Aviation Group ya está en ello. No te va a gustar lo que ya estoy encontrando. Hablamos mañana. Un terror frío se apoderó de Julian. Tenía la terrible sensación de que el drama en la cabina 2 era solo el comienzo de una tragedia mucho mayor y mucho más aterradora. En las semanas posteriores al vuelo, Caroline Harrington se entregó a su papel con la ferocidad de alguien que intenta demostrar que pertenecía a su lugar.
Se mudó a la cavernosa oficina de su padre en lo alto de la Torre Astrius en el centro de Chicago. La oficina, como su padre, era espartana y funcional, con vistas panorámicas del lago Michigan. Caroline la mandó desmantelar de inmediato y redecorar en tonos blanco, crema y dorado, con alfombras de felpa y arte abstracto. Estaba remodelando la aerolínea a su imagen y semejanza. Una fachada hermosa y costosa ocultaba un interior frío y frágil. Confiaba plenamente en Arthur Sterling, el abogado corporativo de su padre durante muchos años, y ahora su mano derecha. Sterling era un tiburón con traje de Savile Row, un hombre que veía los límites legales y éticos como meras sugerencias. Había sido leal al poder de Alistair Harrington, y ahora transfería esa lealtad a Caroline, susurrándole al oído, validando sus peores impulsos y ejecutando sus órdenes con brutal eficiencia. La junta directiva está compuesta por la vieja guardia de tu padre, le aconsejó Arthur durante una de sus primeras reuniones de estrategia. Son sentimentales. Hablan de la familia Astrius y su legado. El legado no aumenta el valor para los accionistas. Caroline, tenemos que racionalizar. Tenemos que recortar gastos innecesarios. Caroline, que entendía los balances contables mejor que la ingeniería aeronáutica, se aferró a esto. Fue una forma tangible de dejar huella. Juntos, iniciaron el proyecto Ascensión, un plan integral de reestructuración corporativa diseñado para maximizar las ganancias. Las primeras víctimas fueron los planes de pensiones y los paquetes de beneficios de los empleados. Después vinieron las divisiones de mantenimiento. Astrius siempre se había distinguido por su meticuloso mantenimiento interno y el uso de piezas premium certificadas por el fabricante. Arthur Sterling presentó una alternativa convincente: externalizar las revisiones de mantenimiento pesado a contratistas externos más económicos en Sudamérica y Asia. También identificó un nuevo proveedor de piezas de repuesto comunes, una empresa llamada Global Aero Components, que podía proporcionarlas por un 30% menos que su proveedor actual. Algunos miembros de la junta directiva de la vieja guardia, hombres que habían comenzado como manipuladores de equipaje y ascendido, dieron señales de alerta. Un veterano jefe de ingeniería, llamado Robert Chen, presentó un informe detallado que demostraba que Global Aero Components tenía un historial de control de calidad deficiente. La señora Harrington Chen argumentó en una tensa reunión de la Junta. Nos referimos a piezas como los pasadores del actuador para el conjunto de la aleta de cola. Si uno de ellos falla debido a un fallo metalúrgico, el resultado podría ser una pérdida catastrófica de control. El ahorro no justifica el riesgo. Caroline lo miró con desdén. Lo veía como otra reliquia de la época de su padre, resistente al cambio. Señor Chen, dijo, con voz desbordante de condescendencia. ¿Está diciendo que todas las piezas que no son del fabricante original son inherentemente defectuosas? Estas piezas están certificadas por la FAA. Arthur me ha asegurado de su calidad. ¿O es solo que le teme al progreso? Arthur Sterling intervino sin problemas. Lo que el señor Chen no menciona es que nuestros competidores llevan años utilizando estas estrategias de abastecimiento rentables. Nos estamos quedando atrás. El proyecto Ascensión busca lograr que Astrius sea eficiente y competitiva para el siglo XXI. La junta directiva, intimidada por la postura agresiva de Caroline y las maquinaciones legales de Sterling, se alineó. A Robert Chen le ofrecieron una jubilación anticipada una semana después. Su reemplazo fue un joven MBA con formación en finanzas, no en ingeniería. Se firmaron los contratos. Las piezas más baratas comenzaron a fluir a la cadena de suministro. La cultura en Astrius comenzó a deteriorarse. El ethos familiar de Astrius fue reemplazado por un clima de miedo. Los pilotos y mecánicos que plantearon inquietudes fueron silenciados o expulsados. El enfoque se desplazó desde la excelencia operativa hasta el logro de los objetivos trimestrales de beneficios. Caroline, aislada en su oficina dorada, solo veía las cifras en la página, y éstas estaban mejorando.
El precio de las acciones subía ligeramente. Wall Street aplaudía su liderazgo audaz y decisivo. Por fin sentía el poder que ansiaba. Mientras tanto, en Helios y Nebaschens, el informe del Dr. Aeris Thorne llegó al escritorio de Julian Sinclair. Era un expediente grueso y meticulosamente investigado, y su contenido era escalofriante. Utilizando algoritmos avanzados de minería de datos e informantes confidenciales, Aeris había pintado la imagen de una empresa en una crisis silenciosa. El informe detallaba el despido de ingenieros veteranos, el cambio a contratistas de mantenimiento sin experiencia, y lo más alarmante, un aumento significativo de los informes de discrepancias de mantenimiento presentados por los pilotos. Se trataba de informes de problemas menores pero inusuales detectados durante las comprobaciones previas al vuelo o en el aire. Una respuesta hidráulica lenta, una vibración extraña en el fuselaje y una advertencia intermitente del sensor. Individualmente, eran menores, pero el software de Aeris había detectado un patrón. Un número significativo de estos informes provenían de la flota de 787 Dreamliner, la misma que recientemente había sido revisada por los nuevos contratistas con piezas de Global Aero Components. Se están arriesgando, Julian, le dijo Aeris en una videollamada. Están cambiando componentes de metal forjado de alta tolerancia por versiones más económicas de metal fundido. Sobre el papel, cumplen con los estándares mínimos de la FAA. En realidad, bajo la presión de miles de horas de vuelo, son significativamente más propensos a la fatiga del metal y a fallas por tensión pura. No se trata de si algo fallará, sino de cuándo y dónde. Julian se recostó en su silla, recordando el rostro engreído y triunfante de Caroline Harrington. Su arrogancia no era solo un rasgo desagradable de personalidad. Era una política corporativa con consecuencias potencialmente letales. Tomó una decisión ejecutiva. «Retiren nuestra cuenta corporativa», le dijo a Aeris. «Con efecto inmediato. Citar una revisión de las políticas de viajes corporativos». Silencio. Sin comunicado de prensa. Y Aeris establece un sistema de alerta. Monitorear cada vuelo de Astrius, cada noticia, cada boletín de la FAA. Quiero saber en el instante en que aparece una grieta en su perfecta fachada blanca. Julian sabía que era una posibilidad remota, pero sentía la obligación moral de actuar según la información que tenía. Estaba construyendo un muro entre su gente y un peligro que no podía probar, pero que sabía que era real. Solo podía esperar que el muro fuera lo suficientemente alto. La primera señal de problemas fue sutil. Un susurro antes del grito. El vuelo 447 de Astria, un Boeing 787 que volaba de Chicago a Tokio, experimentó fuertes turbulencias sobre el Pacífico Norte. Las turbulencias en sí mismas no eran inusuales. Pero la piloto, una veterana llamada Capitana Eva Rosta, informó algo profundamente inquietante. Durante las peores sacudidas, la respuesta del avión a sus controles se sintió débil y retrasada. Durante 90 segundos aterradores, sintió como si estuviera luchando con el avión, no pilotándolo. Una vez en tierra, presentó un informe detallado, solicitando específicamente un diagnóstico completo de los actuadores hidráulicos de las aletas de cola. El personal de tierra en Tokio, un equipo externo contratado en el marco del proyecto Ascensión, realizó los diagnósticos informáticos estándar. El sistema dio resultados limpios, sin códigos de error. Lo registraron como una turbulencia extrema pero normal y autorizaron el vuelo de regreso. La capitana Rosta protestó, insistiendo en una inspección física, pero el gerente de la estación, con estrictas directivas de Chicago para minimizar los costosos retrasos en tierra, la desestimó. 2 semanas después, el susurro se convirtió en un grito. El vuelo 212 de Astria se encontraba en su aproximación final al Aeropuerto Internacional de Dallas-Fort Worth. Era un día despejado y tranquilo. El avión llevaba 242 pasajeros, muchos de ellos familias que regresaban de vacaciones. El piloto, Capitán Ben Carter, inició la secuencia de aterrizaje,
bajando los flaps y el tren de aterrizaje. Al realizar una pequeña corrección del timón para alinearse con la pista, un fuerte estruendo resonó en la parte trasera del avión. El avión inmediatamente guiñó violentamente hacia la izquierda. Las alarmas sonaron en la cabina. Una luz roja de advertencia parpadeó en el panel de control. Fallo en el control del timón en la cabina de vuelo. Se desató el caos. El timón, la superficie de control principal del alerón de cola vertical, estaba atascado, bloqueado bruscamente hacia un lado. El avión se encontraba ahora en un descenso en espiral descontrolado, luchando contra su propia aerodinámica. «Auxilio, auxilio, auxilio», gritó el capitán Carter por la radio. «Astrius 212, tenemos un fallo en el control de vuelo. Guiñada descontrolada. Estamos luchando por el control». Lo que siguió fue un testimonio de la habilidad y el entrenamiento de la tripulación. Mientras el capitán Carter usaba cada gramo de su fuerza para mantener las alas niveladas usando el empuje diferencial del motor, su primer oficial trabajaba frenéticamente con la lista de verificación de emergencia. Fue una batalla de ingenio humano contra una falla mecánica catastrófica. Por un puro milagro de aviador, lograron devolver la aeronave averiada a un estado semi-estable y realizar un aterrador aterrizaje de emergencia a alta velocidad, derrapando fuera de la pista y cayendo sobre la hierba. El tren de aterrizaje colapsó y el fuselaje se agrietó, pero los bomberos llegaron en segundos. Milagrosamente, todos sobrevivieron, aunque decenas resultaron heridos durante el violento aterrizaje y la evacuación. La noticia se difundió al instante y se extendió como la pólvora. El milagro en la pista de Dallas fue el titular, pero para Astrius Airlines fue un desastre de relaciones públicas. En su impecable oficina, Caroline Harrington veía las noticias con el rostro pálido. Arthur Sterling estaba a su lado, su habitual confianza engreída reemplazada por una energía frenética. «Es un accidente raro», decía, más para convencerse a sí mismo que a ella. «Un impacto con un ave, una falla mecánica aleatoria. Iniciaremos una investigación interna completa. Controlaremos la narrativa». Pero la narrativa ya estaba fuera de su control. La NTSB, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y la FAA estaban acudiendo al lugar del accidente. No realizaron investigaciones internas. Realizaron autopsias forenses. Desarmarían el avión pieza por pieza hasta encontrar la verdad. En 48 horas, la encontraron. En lo profundo de la sección de cola destrozada de la aeronave, localizaron el origen de la falla. Una pequeña pero crítica pieza de metal, el pasador del actuador del timón. Se había partido por la mitad. Los investigadores de la NTSB, expertos en fatiga de metales, pudieron determinar por la estructura cristalina del freno que no se trataba de un componente de acero forjado de alta calidad. Era una pieza de metal fundido más barata que había fallado bajo tensión. Compararon el número de pieza. Era de Global Aero Components. La noticia golpeó a Astrius como un torpedo. Se emitió una directiva de aeronavegabilidad de emergencia de la FAA, dejando en tierra todos los Astrius 787, que habían sido sometidos a mantenimiento en los últimos 6 meses, casi un tercio de su flota de largo radio. El precio de las acciones no solo cayó, sino que se desplomó por un precipicio, perdiendo el 60% de su valor en un solo día. Las cancelaciones llegaron a raudales. Los clientes corporativos comenzaron a romper vínculos. Los medios, oliendo sangre, comenzaron a indagar en las medidas de reducción de costos del proyecto Ascensión. Los denunciantes, envalentonados, comenzaron a hablar con los periodistas. La historia de Robert Chen, el jefe de ingeniería retirado, se hizo pública. Se filtró el informe ignorado de la capitana Eva Rosta de 2 semanas antes. Caroline Harrington estaba atrapada en una pesadilla despierta. Los periodistas acampados frente a la torre de Astria ya no adulaban su audaz liderazgo. Eran tiburones dando vueltas alrededor de una presa. El legado de su padre se estaba desmoronando a su alrededor.
Ya no era una reina en un trono. Ella era una paria, la cara de la avaricia corporativa que casi había provocado víctimas masivas. El consejo de Arthur Sterling fue buscar un abogado, negarlo todo y culpar al fabricante de las piezas. Pero Caroline sabía que era su firma en los contratos. Fue su decisión ignorar las advertencias. La sangre de este desastre, milagrosamente no derramada, pero lo suficientemente cerca como para mancharla para siempre, estaba en sus manos. Desesperada y aterrorizada, se sentó sola en su enorme y silenciosa oficina, mientras las luces de la ciudad parpadeaban debajo como un público burlón. El imperio que había heredado estaba al borde del colapso total. Había volado demasiado cerca del sol con alas de arrogancia y ahora se encontraba en una catastrófica espiral incontrolada sin nadie que la salvara. Los días que siguieron al incidente de Dallas no fueron solo una crisis. Fueron una vivisección corporativa realizada en público y sin anestesia. El frenesí mediático fue implacable. Los helicópteros de noticias sobrevolaban la torre de Straa como buitres, con sus cámaras mirando por las ventanas de los pisos ejecutivos. El indicador bursátil, que alguna vez fue una fuente de satisfacción engreída para Caroline, ahora era una cascada vertical de color rojo. Una hemorragia digital que borró miles de millones de valor y acabó con el trabajo de toda la vida de su padre en un asunto de horas. Cada canal de noticias presentaba un Chiron que leía Strauss en caída libre, reproduciendo en bucle un clip aterrador del vuelo 212 derrapando por la pista, con el fuselaje doblado y roto. La autoridad de Caroline se evaporó de la noche a la mañana. Ya no era la líder audaz y decisiva que Wall Street había elogiado. Era una paria, la María Antoinette del mundo de la aviación, acusada de dejarles comer piezas baratas. La FAA, una organización conocida por su ritmo metódico y burocrático, se movía con la velocidad y la furia de un ángel vengador. No solo dejaron en tierra los 787. Abofetearon a Astrius con una carta formal de investigación, precursora de una revocación total de su certificado de operador aéreo. La amenaza era existencial. No se trataba de una suspensión temporal de las operaciones. Se trataba de la muerte legal de la aerolínea. El punto de quiebre se produjo en una sala de conferencias estéril en Washington, D.C., donde Caroline y un equipo de abogados reunidos apresuradamente se reunieron con la administradora en jefe de la FAA, una mujer formidable llamada Elena Peterson. El administrador Peterson tuvo la conducta tranquila e inquebrantable de un cirujano que entrega un diagnóstico terminal. Ella no levantó la voz. Ella no necesitaba hacerlo. Señora Harrington, empezó Peterson, con los ojos como astillas de granito. Su revisión interna es insuficiente. Sus declaraciones públicas son inadecuadas. Tuvo un evento con víctimas casi masivas causado por una falla sistémica sobre la cual sus propios ingenieros, según nuestros hallazgos preliminares, le estuvieron advirtiendo durante meses. No tienes problema de piezas. Tienes un cáncer en tu cultura de seguridad. Arthur Sterling, que intentaba seguir su habitual manual de fanfarronadas legales, intentó intervenir. Administrador, con el debido respeto, Astrius está cooperando plenamente. Creemos que este es un problema con el único proveedor, Global Aero Components. Peterson lo interrumpió con una mirada glacial. Señor Sterling, guarde las desviaciones para sus conferencias de prensa. En esta sala nos ocupamos de los hechos. El hecho es que se instaló un componente defectuoso. El hecho es que el control de calidad que subcontrató no logró detectarlo. El hecho es que los informes de su piloto sobre anomalías en el control de vuelo como la que del capitán Rosta 2 semanas antes del incidente de Dallas fueron ignorados por la gerencia que buscaba minimizar los retrasos en tierra. Los hechos pintan el cuadro de una aerolínea que priorizó las ganancias sobre la seguridad. Hasta que pueda demostrarme con datos irrefutables que ha identificado y que puede rectificar cada uno de los posibles puntos de falla en toda su flota, sus aviones permanecerán en tierra. Y si no puede proporcionar ese plan dentro de las 72 horas,
Iniciaré los procedimientos para revocar su certificado. Su aerolínea dejará de existir. El ultimátum de 72 horas fue una sentencia de muerte. De vuelta en Chicago, el ambiente en la Torre Astrius era de furia. Los miembros de la Junta que alguna vez habían aplaudido la agresiva reducción de costos de Caroline, ahora la miraban con abierto desprecio. En una reunión de emergencia de la Junta Directiva, un miembro veterano, un hombre llamado George Thorne, a quien ella había despedido una vez como parte del club de viejos, se levantó y la señaló con un dedo tembloroso. Alistair se avergonzaría, dijo con voz ronca, con la voz llena de emoción. Construyó esta aerolínea sobre una base de confianza. La confianza de nuestras tripulaciones, la confianza de nuestros pasajeros. Usted ha derribado esos cimientos para construir un palacio de ganancias. Y ahora todo se está derrumbando. Esto depende de ti, Carolina. Todo esto depende de ti. Huyó de la habitación y la acusación resonó en sus oídos. Llamó a Arthur Sterling, esperando una estrategia, un camino a seguir. En cambio, escuchó la voz fría y distante de un hombre que rompe lazos. Caroline, te aconsejo que contrates un abogado separado, dijo, perdiendo la calidez de su voz. Mi empresa y yo estamos expuestos aquí. Le di consejos basados en la información proporcionada. Las decisiones ejecutivas eran solo suyas. El rastro documental es bastante claro al respecto. Él estaba abandonando el barco, dejándola hundirse con él. Esa noche, convocó a lo que quedaba de su equipo ejecutivo en la sala de juntas principal, un grupo de gerentes aterrorizados y con los ojos hundidos. El jefe de ingeniería, el joven MBA que con tanto entusiasmo había implementado sus planes, estaba de pie frente a una pizarra cubierta de ecuaciones incomprensibles y pesadillas logísticas. El problema es la escala y la incertidumbre, explicó, con la voz quebrada. Tenemos mantenimiento. Registros de 12 contratistas externos diferentes en 9 países. Los datos son inconsistentes. Sabemos que Global Aero Components nos envió más de 50.000 piezas individuales en el último trimestre. La NTSB cree que los defectos metalúrgicos se limitan a lotes de fabricación específicos. Pero los registros del GAC son un desastre. No podemos decir qué pines entraron en qué aviones y en qué fechas. No es como buscar una aguja en un pajar. Es como buscar 1.000.000 de agujas idénticas esparcidas en 1.000 montones de heno, cuando solo un puñado de ellas tienen defectos fatales y no se puede saber cuáles hasta que se rompen. Un silencio sombrío se apoderó de la habitación. Fueron golpeados. No había ninguna solución tecnológica o logística a su alcance que pudiera satisfacer el plazo de 72 horas de la FAA. Fue entonces cuando una joven analista de datos, una joven llamada Maya, que había estado en silencio todo el tiempo, levantó la mano vacilante. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Señora Harrington, tartamudeó, intimidada por la atención. Puede que esto no sea nada, pero en mi programa de posgrado estudiamos una empresa. No es una aviación. Está en el sector energético. Se llama Helios Innovations. Caroline la miró fijamente. El nombre de un débil timbre disonante en el fondo de su memoria. Se especializan en análisis predictivo de fallas utilizando inteligencia artificial patentada, continuó Maya, ganando un poco de confianza mientras hablaba de su pasión. Pueden predecir con una precisión del 99,8% cuando una pala de turbina eólica específica desarrollará una microfractura en función de su origen de fabricación, datos de tensión atmosférica y resonancia armónica. Su sistema, Helios Matrix, es famoso por encontrar patrones en conjuntos de datos caóticos. En teoría, podría ingerir todos nuestros registros de mantenimiento dispersos, la información de los registradores de datos de vuelo y los registros de mala calidad de los proveedores, y hacer referencias cruzadas de todo ello para crear un mapa de calor de probabilidad. Podría decirnos que aviones corren mayor riesgo. Son los únicos en el mundo con la potencia de procesamiento y el algoritmo probado para hacer algo como esto. El director ejecutivo,
Su nombre es Julian Sinclair. El nombre aterrizó en la habitación silenciosa con la fuerza de una explosión física. Para Caroline, el mundo se inclinó sobre su eje. La sala de juntas estéril se disolvió y de pronto se encontró de nuevo en la cabina con clima controlado del vuelo 815. Podía oler el cuero y el té blanco, sentir el zumbido de los motores. Lo vio a él, a Julian Sinclair, los ojos tranquilos e inteligentes, el traje impecable, la tranquila dignidad con la que había soportado su venenosa y racista diatriba, el hombre al que había tratado como a un intruso, como algo desagradable que debía ser borrado de su vista. La ironía era tan cruel, tan cósmicamente perfecta, que le robó el aire de los pulmones. El universo entero había conspirado para impartir esta lección. El hombre cuya existencia ella se había negado a reconocer en su mundo era ahora la única persona que podía evitar que ese mundo fuera completamente destruido. El karma no acababa de llamar a su puerta. Había estado sentada pacientemente en la primera fila, esperando el acto final de su tragedia autoinfligida. Una ola de frío temor y profunda vergüenza la invadió. «Atrápenlo», dijo finalmente con voz ronca. Su voz era seca y ronca. «Concertar una reunión. Ofrecele cualquier cosa. No me importa lo que cueste. Solo llámalo por teléfono». Su asistente ejecutivo, un joven llamado Ben, salió de la habitación, con el rostro pálido al saber lo que le pedían que hiciera. La historia del incidente en el vuelo de Londres se había convertido en una leyenda silenciosa entre el personal ejecutivo. Una hora más tarde, tras una eternidad de silencio agonizante, Ben regresó. Se quedó en la puerta como si estuviera a punto de dar un veredicto. «Hablé con la oficina del señor Sinclair», dijo, tragando saliva. «Hablé con su asistente ejecutivo. Ella fue muy precisa». Y Caroline exigió, con el corazón martilleándole las costillas. Ben leyó en su libreta. Su voz temblaba ligeramente. «El señor Sinclair es consciente de la situación que afronta Astrius Airlines. Está dispuesto a conceder una audiencia a la señora Harrington. La reunión tendrá lugar mañana por la mañana a las 8 horas en punto. Será en la sede de Helios y Nebaschens. La señora Harrington vendrá sola. Ni abogados ni asesores. Se le asignarán 15 minutos. Los términos no fueron una negociación. Eran una citación. La humillación fue absoluta. La mujer que había exigido que un hombre fuera retirado de su vista ahora tuvo que viajar sola a sus dominios para rogarle apenas 15 minutos de su tiempo. Esa noche, dormir fue imposible. Caroline deambulaba por los cavernosos y silenciosos suelos de la Torre de Astria. Se paró frente al retrato de su padre. Las pinturas al óleo capturaban a un hombre de principios severos e inquebrantables. Ella había buscado su poder, pero no había entendido nada de su responsabilidad. Había tratado su legado como una tarjeta de crédito y ahora la factura había llegado. Encendió la televisión y vio una entrevista con el capitán Ben Carter del vuelo 212, un hombre humilde y heroico que describía cómo luchó para salvar a sus pasajeros. Vio los rostros de aquellos pasajeros, su terror, su alivio. Estas eran las personas a las que casi había matado con su arrogancia. La crisis ya no se trataba de los precios de las acciones o de los puestos en las juntas directivas. Se trataba de las 242 almas en ese avión y los millones más que ella había puesto en riesgo. La vergüenza era un peso físico que la presionaba y la aplastaba. Cuando la primera luz gris del amanecer asomó sobre el lago Michigan, supo lo que tenía que hacer. Ya no se trataba de salvar su empresa. Se trataba de expiación. Se subió al auto, despojada de su orgullo, de su poder y de su nombre. Una suplicante en camino a enfrentar al hombre que tenía el destino de su mundo en sus manos. Era un destino que sabía que merecía ampliamente. La sede de Helios y Nebaschens era la antítesis de la Torre Astrius. En lugar de oro y mármol, el vestíbulo estaba lleno de paredes verdes, pisos de concreto pulido y vastas extensiones de vidrio elegante que se teñían con el sol de la mañana. El aire olía a café recién hecho y energía limpia. Era un espacio construido para la colaboración y la transparencia,
no para la intimidación ni la jerarquía. Caroline Harrington, vestida con un sencillo traje negro, se sentía como un espectro en este mundo brillante y vibrante. La acompañaron hasta el último piso, no a una enorme oficina en una esquina, sino a una sencilla sala de conferencias con paredes de cristal y vistas a un jardín en la azotea. Julian Sinclair ya estaba allí, de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad. No llevaba un traje de poder, sino un suéter de cachemira sencillo y que le sentaba bien y pantalones de vestir. Él se giró cuando ella entró, y su expresión no era de triunfo o enojo. Estaba tranquilo, serio y profundamente cansado. Señora Harrington, dijo, con voz tranquila, gracias por venir. La simple cortesía profesional fue más desarmante que cualquier diatriba. Señor Sinclair, comenzó con su propia voz temblorosa. Yo no sé por dónde empezar. ¿Por qué no empiezas diciéndome por qué estás aquí? Dijo, haciéndole un gesto para que se sentara. Permaneció de pie, una indicación sutil pero clara de quien tenía el control. Caroline respiró hondo y se obligó a mirarlo a los ojos. Estoy aquí porque mi empresa está muriendo. Porque mi liderazgo lo ha llevado al borde del colapso. Y porque me han dicho que eres el único que puede ayudar a salvarlo. Ella lo expuso todo. Las piezas defectuosas, la flota en tierra, la amenaza de la FAA. No escatimó detalles sobre su propia culpabilidad y se le quebró la voz mientras relataba haber desestimado las advertencias del ingeniero. Fue una confesión, cruda y sin filtros. Julian escuchó sin interrupción. Su rostro era una máscara ilegible. Cuando terminó, un pesado silencio llenó la habitación. Lo que usted está describiendo, dijo finalmente con voz fría y precisa, no es un problema de datos, señora Harrington. Es un problema cultural, un problema de liderazgo. Premiaste a los fanáticos hartos y castigaste el descenso. Valorabas los márgenes de beneficio por encima de la integridad de la ingeniería. Mi algoritmo puede encontrar sus piezas defectuosas. Puede decirle qué aviones arreglar, pero no puede arreglar su empresa. No puede arreglarte. La palabra la golpeó más fuerte que cualquier insulto. Él no estaba interesado en la venganza. Estaba interesado en la verdad. Lo sé, susurró, con lágrimas en los ojos por primera vez. Conozco el incidente en el avión. No se trataba del asiento. Se trataba de mí. Estaba aterrorizada, insegura. Heredé algo que no entendía. Dat was not it to a name or a title. It was ugly and it was racist. And I am profoundly sorry. Not because I need your help now, but because it was a despicable way to treat another human being. It was the first truly honest things she had said in months. The apology hung in the air between them. Julian studied her for a long moment. Saw the broken pride, the genuine remorse, the terror of a woman who had lost everything, especially her sense of self. I will help you, dijo, y sintió una oleada de alivio tan poderosa que casi la mareó. Pero no para ustedes ni para sus accionistas. Lo haré por los 70.000 empleados de Astrius cuyos puestos de trabajo están en juego y por los millones de pasajeros que merecen volar con seguridad. Pero mi ayuda viene con condiciones. No son negociables. Cualquier cosa, dijo inmediatamente. Primero, comenzó Julian, contando los puntos con los dedos. Helios Unebaschens adquirirá una participación mayoritaria en Straas Airlines por el precio simbólico de $1. Mi equipo se hará cargo de la auditoría operativa. Conservarás tu título de presidenta, pero no tendrás autoridad ejecutiva durante un periodo de 24 meses. Serás estudiante. Aprenderás todos los aspectos de este negocio desde cero. Pasarás un mes con el equipaje. Los encargados, uno con los mecánicos en el hangar, uno con los asistentes de vuelo, uno con los agentes de reservas. Sabrás los nombres de las personas con cuyas vidas has estado jugando. Caroline Pald, pero ella asintió. En segundo lugar,
Arthur Sterling y todos los ejecutivos involucrados en la aprobación del proyecto Ascensión serán despedidos con efecto inmediato. En tercer lugar, continuó, con los ojos fijos en el de ella. Usted personalmente establecerá y financiará una fundación benéfica de $50 millones para la educación sobre seguridad aérea y para apoyar a las familias de las víctimas de desastres aéreos. Se llamará Fundación Chen en honor al ingeniero que despidió por decirle la verdad. Este fue el golpe final. No fue solo un trato comercial. Era una penitencia, un camino cuidadosamente construido hacia la redención que la obligaría a afrontar todos los aspectos de su fracaso. ¿Estás de acuerdo con estos términos?, preguntó Julián. Caroline miró al hombre al que había juzgado tan mal. No solo estaba salvando su empresa. Él le estaba ofreciendo la oportunidad de salvarse. Sí, dijo, su voz clara y firme por primera vez. Estoy de acuerdo. Las semanas que siguieron fueron un torbellino. El equipo de Julian entró en Astrius como una fuerza de la naturaleza. Su IA, Helios Matrix, procesó los datos en 3 días, produciendo una lista precisa de 178 aviones que requerían inspección inmediata. La empresa se salvó del abismo. Fiel a su palabra, Julian hizo que Caroline comenzara desde abajo. La primera vez que se presentó a un turno de las 4 de la mañana en la pista de O'Hare, con un viento amargo de Chicago azotando a su alrededor. Los encargados del equipaje la miraron con incredulidad. Pero ella hizo el trabajo. Aprendió a cargar mercancías, a diseñar un ala. Escuchó a los mecánicos, escuchando sus frustraciones y su orgullo. Sirvió café a 30.000 pies. Calmó a un niño nervioso y limpió un derrame. Ella ya no era Caroline Harrington, la 6. Ella era simplemente Caroline, la aprendiz. Poco a poco, algo empezó a cambiar en ella. La dura capa de derecho construida a lo largo de toda la vida comenzó a resquebrajarse y desaparecer. Vio la intrincada maquinaria humana que hacía funcionar la aerolínea, y por primera vez, sintió un destello de la misma pasión que debió sentir su padre. 6 meses después, Julian estaba en un vuelo espectacular a Londres para una reunión de la junta directiva de Helios. El servicio fue impecable. El ambiente en el avión era de confianza y tranquilidad. Una azafata se acercó a su asiento. Señor Sinclair, dijo con una cálida sonrisa. ¿Hay alguien a quien le gustaría saludar? Hizo un gesto hacia el pasillo. Una mujer con un elegante uniforme estándar de asistente de vuelo de Astrius empujaba un carrito de servicio. Estoy bien, gracias, Caroline, respondió, su propia sonrisa reflejaba la de ella. Parece que tienes todo bajo control. Mientras ella continuaba por el pasillo, atendiendo a los demás pasajeros, Julian se reclinó en su asiento, pero por primera vez, estaba seguro de que Astrius Airlines finalmente estaba volando en la dirección correcta. Increíble historia de Caroline Harrington y Julian Sinclair. Comenzó con una muestra tóxica de privilegio sobre un solo asiento y terminó con la transformación completa de una mujer y la salvación de toda una aerolínea. Es un poderoso recordatorio de que el verdadero liderazgo no se trata del poder que se hereda, sino de la humildad que se aprende. Se trata de cómo el karma no siempre llega como un castigo, sino a veces como una lección insoportable que cambia la vida. El poder supremo no está en exigir tu asiento, sino en ganártelo. Si esta historia de justicia kármica y redención inesperada te conmovió, házmelo saber en los comentarios a continuación. ¿Qué te pareció el viaje de Caroline? No olvides presionar el botón me gusta. Comparte este video con alguien a quien le gusten las historias de giros y vueltas. Y lo más importante, suscríbete para ver más dramas de la vida real que te mantendrán al borde de tu asiento. Haz clic en la campana de notificación para no perderte nunca una actualización. Gracias por escuchar.